Bueno, dejamos un trimestre protagonizado por una fuerte subida de rentabilidades de los bonos y por tanto una caída de los precios que viene dado por una inflación mucho más enquistada de lo que podíamos pensar a principio de año. Por ponerlo en contexto, a principio de años el tipo de interés en el corto plazo de los bonos alemanes se situaban en el 2,40 y ahora están en el 2,90. Es decir, ha habido una subida de rentabilidades porque efectivamente no se espera tantas bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Pero también ha pasado eso en Estados Unidos. En Estados Unidos el bono a 2 años ha pasado de rentabilidades del 4,20 al 4,70, ¿no? Por tanto, ha habido un cambio sustancial, ¿no? Para este trimestre, bueno, partimos primero de que tenemos un crecimiento económico positivo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es cierto que mucho mejor en Estados Unidos, pero es un escenario que no esperábamos que fuera tan bueno hace escasos meses, ¿no? Lo que sí que vamos a jugar con dos variables, con dos pivotes, como jugábamos en el último trimestre. El primero es la inflación, sin duda alguna, y la inflación es la que va a mover los tipos de interés y, por tanto, los precios de los bonos, ¿no? Esa inflación, bueno, pues la tenemos con unos salarios altos, tanto en Estados Unidos como en Europa, tenemos liquidez en el mercado, tenemos unos datos de paro mínimos históricos, tanto en Europa como casi en Estados Unidos. Por tanto, bueno, la situación es de grandes datos o datos que puedan generar mayor inflación. Pero luego hay otro pivote que también tenemos que monitorizar de alguna forma, que son los riesgos geopolíticos, ¿no? No solamente tenemos ya que lo ha asimilado el mercado, una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que tenemos una guerra que cada vez se está complicando mucho más entre Israel y Palestina y otras tensiones como puede ser en Rusia con los países de la OTAN, o sobre todo aquellos países que hacen frontera con Rusia, ¿no? Y todo esto está generando, pues, bueno, pues nos estamos dando cuenta que estamos viendo energía o petróleo subiendo este año un 18% porque el comercio marítimo por el canal del Suez pues ha desaparecido, ¿no? Y se exige ahora otras vías de comercio que sean tan rápidas, pero son muy costosas, ¿no? Por tanto, esas dos variables, tanto el problema geopolítico como la inflación, que es algo que estamos asimilando durante los últimos meses, pues es lo que nos va a generar la posición que debemos tomar en los bonos, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, Estados Unidos mucho mejor que Europa, sin duda alguna, mayor crecimiento, un crecimiento más positivo. Bueno, tiene unos salarios que aumentan un 4,3%, con un paro en el 3,7, 3,9, liquidez en el mercado. Bueno, pues todo esto ha hecho que efectivamente bueno, que no se descuente tantas bajadas de tipos de interés como se podía esperar a principio de año. Vamos a ponernos en contexto que a principio de año, con los tipos de interés al 5,5%, se esperaba que la Fed se situara al final de año, en su última reunión del 18 de diciembre, en tipos al 4%. Y sin embargo, a día de hoy se esperan que del 5,5 pasemos al 4,75. El cambio, sin duda alguna, es sustancial. Y ese cambio ha generado pequeñas pérdidas en bonos soberanos. Aquellos inversores que invirtieron en bonos soberanos a principio de año, bonos soberanos americanos, han perdido desde el punto de vista del precio, y también aquellos bonos investment grade. Sin embargo, los cupones han podido funcionar como colchón a esas pérdidas vía precio. Por tanto, el comportamiento para este cambio tan sustancial de rentabilidades ha sido bueno para todos los bonos en Estados Unidos. Europa, sin duda, está mucho peor que Estados Unidos, no tiene ese crecimiento tan sostenido y tan fuerte que Estados Unidos, pero sin embargo está saliendo efectivamente de ese estreno tan malo que teníamos pensado hace unos meses, ¿no? Sí que es cierto que también ha pasado lo mismo. Desde niveles del 4% del tipo de depósito del Banco Central Europeo se esperaba a final de año que nos situáramos a niveles del 2,5%, 2,25, 2,5%, y sin embargo nos vamos a mantener a niveles próximos del 3,5%. El cambio también es sustancial. ¿Cómo nos debemos de posicionar en ese trimestre? Bueno, partimos con la premisa efectivamente que la relación rentabilidad-riesgo de los bonos es muy positiva, ¿no? Ya tenemos rentabilidades positivas por encima de la inflación de todos los bonos. Por tanto, hay que seguir invirtiendo en este tipo de activo. ¿En dónde hay que posicionarse en la curva? Pues pensamos que hay que seguir posicionados en el corto plazo porque la curva está invertida. Por tanto, a 2 años, en duraciones cortas, cupones fijos, hay que invertir tanto en investment grade como también en algunos high yield. Eso es lo que llamamos los falling angels, que han caído de investment grade a high yield, pero que pensamos que todavía tiene sentido en plazos cortos, cupones fijos.
Pero también pensamos que es el momento de empezar a mirar plazos más largos, pero con bonos con cupones flotantes. ¿Y por qué? Porque desde Tresis pensamos que la curva swap, la curva de tipos de interés a más largo plazo, ha caído mucho en términos de rentabilidad. Y si realmente se enquista mucho la inflación y si realmente empiezan a desaparecer los programas monetarios del Banco Central Europeo, la curva va a empezar a aplanarse y hasta podemos ver una curva mucho más positiva. Por tanto, no olvidemos que sí que es cierto que hay que estar en cupones fijos en el corto plazo, pero que también tenemos que empezar a pensar en bonos flotantes a largo plazo, porque, repito, la curva swap, la curva de tipo de interés a largo plazo, ha caído mucho en términos de rentabilidad y pues pensando que la inflación iba a ser mucho más baja de la que hay ahora, y sin embargo, si la inflación se mantiene más alta de la esperada y el Banco Central Europeo desaparece como máximo comprador de la deuda soberana, posiblemente la curva se aplane o se positivice, y eso será bueno para los bonos flotantes. Sectores. Seguimos pensando lo mismo que los últimos trimestres. Sin duda alguna, los financieros que han tenido un comportamiento muy bueno. ¿Por qué? Ratios de capital altos, tenían unas bases de liquidez bastante altas también y una mora baja. Y también aquellas compañías o aquellos sectores que generan flujos de caja con facilidades recurrentes y positivos, como pueden ser las infraestructuras. En definitiva, sí que podemos jugar en diferentes tramos de la curva, pero siempre sabiendo que hay que utilizar cupones fijos y cupones flotantes, los sectores, cajas positivas y financieros, y sin duda alguna tocar siempre investment grade y los falling angels del high yield.